¿Será que el cambio climático es antropoinducido? ¿Será que es causado por el hombre? ¿No será que estamos en un máximo solar? ¿Será que esto afecta a las especies? ¿Cómo ocurre? Y entonces tenemos toda una conferencia que nos va a ir llevando por un conocimiento que creo que va a ser nuevo para todos nosotros aquí. Y segundo, que nos va a mostrar las posibles soluciones para que no lleguemos a un punto de inflexión. En este momento, el planeta entero está en un umbral de inflexión y se están haciendo muchos esfuerzos. Creo que esta COP puede ser una de esas gotitas de agua que puede hacer que la balanza empiece a cambiar, pero creo que las medidas son más drásticas y hay que entender esto de otra manera. Tal vez no de la manera como se está entendiendo allá, y lo digo con respeto, pues, si esto fuera así. Entonces, tal vez a veces estas conferencias que hago por todo el mundo, a veces no están hechas del sistema curricular como se está haciendo aquí desde una universidad, porque son censuradas. Han censurado muchas conferencias nuestras ya después de hechas, incluso no se publican, pero yo creo que es una oportunidad para conocer la realidad y el posador replica. Entonces, sin más, pues vamos a tratar de ir un poco adelante. Yo creo todavía en los sueños, yo creo en lo que se puede creer y hacer, creo que todavía el planeta y nosotros no estamos derrotados, creo que así como se nos dotó de la suficiente capacidad para llegar a esta era con tanto conocimiento e incluso lograr manipular los genes e incluso lograr manipular la inteligencia y tener ya inteligencia artificial, pues tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para dominar lo que creamos y en vez de volverlo un enemigo, voltearlo a nuestro favor y tratar de solucionar esto, porque si no lo hacemos, sí podemos estar en un umbral. Siempre digo que se trata de un umbral porque siempre habrá una gota que pueda cambiar la balanza, que puede estar aquí, que puede estar en cualquier parte, no solo en los científicos, sino en la gente común, y tenemos que estar convencidos de eso, porque si andamos por el mundo sin esperanza, pues no estamos haciendo nada, estamos siendo unos borregos siguiendo y creyendo que todo lo que nos dicen es como es. Entonces, llevamos una conferencia, esto es parte de ella, llevamos una conferencia que se llama La Lágrima Azul, que creo que es la última frontera, y esta conferencia ha sido dictada en varios países. Hemos estado desde el cumpleaños 60 de Israel invitados a ser conferencistas, y solo voy a hacer una anécdota ligera para entrar en el tema. En la conferencia de Israel estábamos en Jerusalén, en el cumpleaños 60 de Israel, por supuesto un escenario, esto fue hace años, hoy no soy ni partidario político ni de A ni de B, pero detesto los genocidios, hoy es diferente mi posición, pero bueno, estábamos en un escenario totalmente científico, yo estaba con Itamar Glasser, Ilan Sharansky, un Nobel y el director de Ciencias Botánicas del Instituto Weizmann, y tenía al frente, cuando iba a empezar mi conferencia, tenía al frente un bosquecito muy lindo. Y antes de empezar la conferencia, le dije a Itamar Glasser, dime cuánto te vale hacer ese bosque que está allá al frente, y cuando termine la conferencia me entregas el dato. Y entonces pasó así, le di 5 minutos y sacó un Excel y me dijo, hay un apuntador, por favor, y me dijo, ok, entonces me dice, desde que extraemos agua del Mediterráneo a 800 metros de profundidad, que es menos salada, utilizamos un SMR, que son pequeños reactores nucleares para bombearla, después la pasamos por una desalinizadora y utilizamos otro SMR para desalinizarla, porque son plantas de 10 megavatios, entonces tienen sus unidades nucleares para hacerlo. Luego de que lo pasamos por el desalinizador y el SMR, entonces lo llevamos a unos tanques de almacenamiento de agua dulce y me dijo, usted está parado en él. Tal vez tenemos el tanque de agua dulce más grande del mundo, casi todo debajo de Jerusalén. Luego me dice, después de ahí llevamos esa agua a los kibbutz y mochab, y ahí hacemos plantulación y esas plántulas las adaptamos climáticamente para poderlas poner en el desierto, pero cuando ya están adaptadas climáticamente, porque hemos traído mejoramiento de suelos desde Hawái, tierras volcánicas que llevan y todo esto,
y luego las ponemos allá al frente, pero para que se sostengan tenemos un tubito que está conectado a un computador que me dice todas sus deficiencias y le aplico esa hectárea, doctor Borrero, que está allá al frente, nos vale 170.000 euros. Estaba lleno el escenario, había creo que 40 presidentes, y dije, yo vengo de uno de los países más ricos del mundo. El presidente Lucio, ecuatoriano, se paró y dijo, no señor, eso es mentira, yo soy vecino suyo. ¿Cómo puede decir que su país es uno de los países más ricos del mundo si yo vivo al lado de usted? Le dije que se sentara y se callara, que acabara de escuchar, y le dije, yo vengo de un país que le acaban de poner precio. Yo vengo de un país que tiene 100 millones, 100.000 de estas hectáreas y solo tengo que cuidarlas. Y esa es la realidad. Y cuando hizo la multiplicación me dijo, tiene razón, vale más que todo el petróleo que tengo aquí abajo. Entonces a veces no sabemos dónde estamos parados, pero esa es una realidad. Estos países, por ejemplo, Israel, Arabia, donde ya hacemos invernaderos con agua de mar y en el desierto, ya tienen 255.000 hectáreas, igual en el Nilo, proveyendo frutas frescas y verduras a Europa, y nosotros parados en el mejor con qué, y todavía no sabemos qué hacer con él. Entonces, estamos en realidad en el mejor país del mundo en este momento climático. El cuento de que el trópico va a ser la zona, digamos, la zona planetaria más afectada por el cambio climático es una total mentira. Es una total mentira. Nosotros no somos estacionales. El cambio climático no solo es un incremento de temperatura que eleva las temperaturas, sino es una exacerbación de las adiabáticas climáticas, de las franjas que hay entre los climas. Y nosotros no somos estacionales. Al no ser estacionales, la exacerbación nuestra es en fenómenos, en un fenómeno de niña o un fenómeno de niño. Pero ellos que son estacionales tienen, y aquí hay europeos, tienen sus inviernos, se están sacando cada vez más paladas de nieve y cada vez se están incendiando más y nosotros nos enojamos porque nos mojamos los pies. Entonces, va a haber una realidad, va a existir una realidad que ya la estamos discutiendo. Ahora estamos en El Salvador y después en Estados Unidos. En El Salvador va a haber mucha gente, no sé si aquí vino Lindbergh, no sé si has llegado. Vamos a recibir la medalla de parte del Museo de Historia Natural de Estados Unidos al mejor ambientalista latinoamericano y vamos a hablar la verdad, porque si no hablamos de verdad. ¿Y qué pasa? Cuando pensamos que nosotros no somos nada, pues las inversiones se van a donde no se tienen que ir. Y yo creo que estas inversiones deben llegar aquí. Entonces, fuera de eso, igual cuando estamos hablando de una conferencia de esta magnitud, le agradezco su presencia, lo mejor que tiene Colombia son los colombianos. He estado en conferencias y me ha tratado sacar los conferencistas. Que tenemos un país hermoso, pero lástima a los colombianos. Yo creo que esas personas, como Elon Musk, que solo está buscando desertar de la tierra, pues me quiere salir de aquí. Estuve en la planta de Elon Musk en San Francisco, invitado por su socio, y les dije, por Dios, ¿cómo están invirtiendo 60.000, 80.000 millones de dólares yendo a Marte? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Hacer deserción terrestre? ¿Okay? ¿Cuándo eso se puede invertir en el planeta y tratar de recuperar? Esa es una realidad. Entonces vamos a ver varios términos que se han cambiado y se han truncado y que empiezan a generar confusión. Por ejemplo, ¿qué es un ecosistema? Uno sale de aquí, va a una universidad y llegó a un ecosistema de mercadeo. Sigue caminando por la universidad y llegó al ecosistema de computadores. Sigue avanzando y se encontró el ecosistema de negocios. Y le pregunta a uno, a un chico de ellos, ¿tú conoces un ecosistema? Y te dicen, claro que sí. Ahora que recibimos la medalla internacional en el Amazonas, puros chicos del Amazonas les pregunté, ¿ustedes conocen un ecosistema? Y me dicen, sí, venga, se lo muestro. Un ecosistema es la relación que existe entre todas las especies naturales y el ente biocénico y biotópico vivo e inerte donde interactúan. Eso es un ecosistema, no un ecosistema de negocios. ¿Por qué? Porque si no los chicos se van confundiendo. Yo pienso que tal vez deberían llamar eso un tecnosistema, ¿cierto? Quedaría como más adecuado llegar a una universidad
y yo te presento el tecnosistema de negocios, porque no podemos confundir e ir, la palabra tiene mucho poder, e ir desenseñando los términos reales, porque los chicos salen convencidos que están protegiendo un ecosistema porque defendieron en la sala de computadores una pelea. Entonces creo que eso hay que entender. Luego, ¿qué es una transición tecnológica? Una transición no es un cambio. Las transiciones tecnológicas meramente científicas de producto y de procesos son los fenómenos de mejora que ocurre que tiene un producto, un proceso o un diseño desde la etapa en que se concibe hasta la etapa en que se termina. Lo que quiere decir que una transición no es un cambio. También una transición es un estudio de una franja transicional en el cual se analizan todos los sucesos sociológicos, tecnológicos y ambientales y su impacto financiero antes de transitar a un cambio de una matriz energética. Y todo el mundo habla de transición sin saber qué es el término, en realidad. Pero nosotros, no, en Colombia, lo he preguntado y no sé si lo tenga extremado, ojalá tuviera, o si no lo hacen hacer, ¿hay algún estudio transicional energético? No existe, ¿cierto? Y al no existir ese estudio y al no existir estudios de algo que yo hice una tecnología en España, en Isopotón, en energías alternativas y en economía del hidrógeno, y fui miembro de la Comisión Hidrogénica Europea, y decía, aquí hacemos estudios de potencial energético de regiones. ¿Colombia tiene algún estudio de potencial energético alternativo? No lo tiene. Usted se para en cualquier área de Google, usa cuál es el potencial energético alternativo. ¿Existe, Leonel? Existe un mapa de ideal que es muy subjetivo, porque es una sombra transicional y lo llamamos así en la ciencia, porque se va descubriendo a la marcha cuáles son los verdaderos efectos antes de lograr el cambio. Hay algunos que lo llaman el eclipse transicional, pues en otros idiomas, pero es demasiado delicado hacerlo para saber que si yo hago B no vaya a generar un impacto que, por ejemplo, desbalancee totalmente la economía de un país y entonces salgamos a sufrir más de lo que estamos sufriendo ahora. No quiere decir que no vamos a asumir la responsabilidad de solucionar el tema del cambio climático, pero lo tenemos que hacer igual con responsabilidad. Y creo que a nivel de muchos escenarios científicos, tecnológicos y académicos, y me da pena decirlo, nos ha faltado esa responsabilidad. Es increíble que estemos confundiendo términos de transición con términos de cambio, que no tengamos potenciales energéticos y todo el mundo aspirando sus economías, porque también hay inversionistas en algo que todavía no está sólidamente sustentado. Hoy España está padeciendo no haber hecho estudio transicional, pero horrible. Se acabaron los subsidios y, por ejemplo, en Colombia, para que las energías alternativas, díganse fotovoltaica y eólica, tengan un cierre financiero, la tasa interna de retorno hay que correrla casi 5 años. Pero las finanzas del país tienen que la amortiguación de un proyecto, aquí se cree que el largo plazo son 10 años. En Europa, ¿cuál es el largo plazo? 30 años. Entonces, han apretado estas inversiones en una STIL donde ya se salieron 5 de la guajira y tenían toda la razón. No pueden soportar. Entonces, un estudio transicional barre economía, barre finanzas, barre análisis de proyectos, impacto, barre todo, pero increíble, no hemos hecho el primer estudio transicional de energías alternativas en el país y yo pienso que hay que hacerlo a la carrera antes de que tengamos un líder. Y finalmente, lo que vemos a nivel global, pero digamos en los países de Oriente y europeos, es que ya se cambió el concepto de educación a la teoría del conocimiento. ¿Por qué? Porque inducir el concepto de la palabra educación lleva como a formación ética, es decir, un niño educado, maleducado, pero el concepto de conocimiento es un concepto mucho más amplio. Entonces, en Europa, en Estados Unidos, los países asiáticos, el concepto es teoría del conocimiento, ¿ok?
¿Y qué es el conocimiento? Es elemental. El conocimiento es la suma de la educación. ¿Dónde se hace la educación de un chico? En la China y en el Japón, si un niño no entra educado al colegio, no entra al colegio. El niño entra a formarse, no a educarse. Pues por eso tenemos en las pruebas PISA el penúltimo lugar, porque es obvio, porque no estamos adaptados a lo que es, a la velocidad que quiera eso. La formación, entonces esto se vuelve un elemento de los padres o de los tutores, por decirlo así. Hoy en día, pues, tantos tutores que hay. La formación a través de los formadores académicos, que yo pienso que es el máximo valor, porque hoy la información perdió todo valor. Lo que tiene valor es el conocimiento, la suma de esa educación más esa formación más esa información. ¿Ok? Terminando esto, vamos a entrar ya en materia. Justo más arriba de la estratosfera, están a cerca de 120 kilómetros de altura, están midiendo la radiación del Sol sobre la Tierra, y la Tierra tiene una atmósfera que se llama una capa, pero esa capa tiene subcapas. Dentro de esa subcapa está la troposfera. La troposfera es la capa más externa de la atmósfera. Y hay un satélite que mide la temperatura de la troposfera y de la atmósfera. Resulta que la troposfera, medida por ese satélite, hace 35 años se está enfriando. Es decir, el Sol en promedio, con sus excitaciones y cuando está pasivo, no está influyendo en nada en el calentamiento de la Tierra, porque nos faltaba un instrumento más creíble y más medible, que era poderlo hacer de esta manera, y hoy hay un satélite que está midiendo en décimas de segundo cómo ocurre este calentamiento y este enfriamiento interno y externo, y entonces sabemos que el calentamiento no ocurre de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, y con eso uno deja esta discusión de que si es que fuimos nosotros, es el Sol, o es el Sol y somos nosotros, porque ya hay tecnología para verificarlo. La Tierra es un conjunto de varias capas, donde tenemos la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera, la biosfera, que tanto nos preocupa hoy, que es donde están todos los seres vivos, y la criosfera. Para que la Tierra funcione como está funcionando, entonces hace uso de dos elementos esenciales: los ciclos y los sistemas. Y tenemos unos ciclos claramente definidos, que son el ciclo de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Cómo interactúa un elemento en toda la Tierra y vuelve a volverse ese mismo elemento para reciclarse, ciclarse y ciclarse, interactuando con los sistemas que hay. Entonces, los ciclos más importantes son el del oxígeno, el del azufre, el del agua, el ciclo del carbono, que es ahora el que nos vamos a preocupar más, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Pero eso interactúa con los sistemas. Los sistemas pueden ser vivos o muertos, inertes o vivos. Los sistemas que son los inertes son los abióticos, el agua, el aire y el suelo, y los bióticos son los seres vivos, todos en su conjunto. ¿Listo? Entonces, los ciclos interactúan con estos sistemas y forman todo lo que es la biota del planeta. Por esto, en las conferencias que hemos hecho ya desde hace 10 años y con el objeto de cambiar la Tierra, que ya no es un ecosistema porque eso es una sala de computadores, hemos decidido llamar a la Tierra un ciclosistema, porque en realidad sí lo es. Es una combinación e interacción de ciclos y sistemas. Los sistemas bióticos, que son los organismos vivos, que se denomina la biocenosis, y los sistemas abióticos, que es el espacio vital, o los biotopos, donde se relacionan con estos ciclos: fotoquímico, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Ok? Y el que nos interesa y nos trae a colación es el ciclo del dióxido de carbono, que es el que calienta el planeta. El dióxido de carbono es necesario en una concentración necesaria para que la Tierra no se enfríe. Si no existiera dióxido de carbono, este planeta sería helado, pero no lo es
y entonces tiene un ciclo donde él hace todo su proceso, vuelve a la atmósfera y hace todo su proceso y mantiene una temperatura, digamos, promedio constante hasta el año 1850 y con unas partes por millón que eran de 280 partes por millón en promedio hasta la revolución industrial, y eso hacía que igualmente hubieran sequías, estiajes, fenómenos de Niño, pero no tan exacerbados como los tenemos hoy. Hoy todo está absolutamente exacerbado. Las erupciones volcánicas forman parte de ese ciclo del dióxido de carbono, y digamos que si no hubieran existido hoy las chimeneas que tenemos, el planeta mismo en su perfecta combinación de ciclos y sistemas, y no sabemos por qué, se autorreguló casi 45.000 años desde que se volvió oxigénico para mantener una temperatura promedio estable y unas partes por millón estables. No sabemos cómo ocurre ese efecto de autorregulación, porque uno no le dice a un volcán cuándo debe eruptar o cuándo no, pero ocurre, es decir, está ocurriendo, pero ya lo desfasamos. Bueno, entonces la Tierra, para conservar esos ciclos, tiene, digamos, debajo de estas nubes y hasta unos 18, 20 kilómetros, tiene toda la concentración de dióxido de carbono. Luego la humedad relativa de la Tierra que se evapora forma una capita blanca que se ve en todas las fotos que se toman de satélite. Eso se llama el albedo. Un albedo es una superficie blanca que puede repeler los rayos para que no lleguen directamente. No solo se ayuda con el ozono para que estos rayos dañinos no entren, sino que se ayuda además con el albedo. Es como un espejo que, sin embargo, deja entregar algunos, pero rebota otros. Y en ese punto de todas estas capas atmosféricas nos encontramos la capa de ozono, aproximadamente entre los 18 y los 20 kilómetros, que es una molécula de 3 oxígenos, que es la que ha protegido toda la vida existente hasta ahora. Esa capa de ozono es la que ha permitido que toda la microbiología, todo lo que se esté hablando en la zona sur y todo lo que se habla aquí, persista. Esta capa hace que existan el fito, el zooplancton y todos los microorganismos. Si esta capa de ozono no existiera, entrarían los rayos de luz ultravioleta del sol y destruirían todos los seres vivos que hay en el planeta. Y cuando nos hablan de que nos puede causar cáncer o no, y que nos, por supuesto que sí, pero ahora vamos a ver más adelante el riesgo que estamos corriendo por deteriorar la capa de ozono. Estos microorganismos que están en los polos existe la mayor afloración de fito y zooplancton en los veranos polares, tanto en el sur como en el norte. Yo viajo con mi esposa frecuentemente a los polos para hacer observaciones, tanto de esto como los glaciares, y por supuesto nos pegamos un paseíto. Pero es tan importante entender esta relación de la existencia del fito y zooplancton como el primer elemento nutricional del planeta, la primera base de la cadena trófica. Después, tróficos, cadena alimenticia, ¿no? Después de que el fitoplancton y el zooplancton existen, ¿y por qué existen? Existen porque son capaces de convertir los fotones en alimento, en una síntesis que se llama fotosíntesis, no en producción de oxígeno, no nos han enseñado más. Pero entonces vamos a ver cómo ese fito alimenta el krill y cómo el krill alimenta a las ballenas. Es decir, esta especie no va a ser afectada por la luz ultravioleta, pero la que la antecede es supremamente frágil a la luz ultravioleta, y si no hay esos microorganismos que alimentan el krill y que logran alimentar estos cetáceos, pues no hay cetáceos, no habría pesca, no habría humanos. No pez, no hombre, así es sencillo. ¿Listo? Entonces nos encontramos que el mar, fuera de tener el krill y tener en ello la primera cadena trófica de alimentación del planeta,
tiene una microbiología que hizo que cambiara toda la historia del planeta Tierra, que se llamaron las cianobacterias, que se encargaron de convertir un mundo que era lleno de erupciones volcánicas, donde solo había dióxido de carbono y obviamente había presencia de agua, pero el mundo era totalmente anoxigénico, no habían seres pulmonados. Y hemos estudiado coevolución, pero hay muchas cosas que todavía la ciencia no responde, y surgieron las bacterias, cianobacterias, y las cianobacterias se encargaron de hacer dos cosas. En un comienzo se encargaron de hacer un proceso que se llama fotobiólico, poco descrito en la ciencia, que es la capacidad de comerse el agua. Cuando yo me como el agua, que es H2O, me quedo con una fuente que puede hacer enzimas que se llama hidrógeno, ¿y qué libera? Ese es el oxígeno que hemos respirado toda la vida, señores. El oxígeno que respiramos no proviene de las plantas. Las plantas no producen oxígeno. Uno hace la fenología de un árbol, estudio de elementos con base en fotoespectrometría nuclear, si quiere llegar hasta allá y encontrarse en electrones receptores y electrones dadores. Y se encuentra el oxígeno como un receptor, no como un dador. ¿De dónde recibió el oxígeno? Pues se formó en alguna parte y el oxígeno se contaminó, por decirlo así, con carbono y formó el dióxido de carbono. Y esa molécula se va y pasa por una hoja y el oxígeno aprovecha y se queda con un carbono y vuelve y libera un oxígeno. No produce, filtra el aire que es distinto. ¿Ok? Y entonces, ahora vamos a entender por qué estamos en líos. Porque si esta es la microbiología y esa biología en el mar, la que produce el oxígeno, la que preserva el fitoplancton y el mar se calienta, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Entonces, estos dos producen el oxígeno que nosotros respiramos y es la realidad. Esto ha pasado durante cientos de miles de años y ya logramos que algunos institutos del mundo nos hicieran caso y estamos colocando una serie de boyas a nivel oceánico donde consideramos de que la temperatura marcadamente está muy alta, como en la península de la Florida, y definir también que eso mida generación de oxígeno, y ya sabemos que hay una disminución muy relativa. Entonces, el peligro del cambio climático es que de pronto, ¿qué pasó? Y estos son inflexiones, ¿no? Una inflexión es que eso ocurre rapidísimo, como se secó el río Amazonas en 3 semanas. Es decir, las inflexiones climáticas son rápidas, no son de un cuento de un día para otro. Pero el mar tiene más sorpresas, el mar y el agua tiene más sorpresas. Resulta que durante toda la vida el mar tuvo erupciones volcánicas y las sigue teniendo. Hoy, en promedio, se calcula existen 6.000 erupciones por día de pequeños volcanes y de pequeñas grietas, y esto lo que genera es azufre al mar. Se ha hecho un cálculo en 10.000 años, esas erupciones, el mar no sería de agua sino una colada de azufre. Pero ¿y por qué el mar no es una colada de azufre? Miren lo ciclosistémico que es la Tierra, ¿no? Azufre, un elemento, entra a un ciclo orgánico, que es una microbiología que hay en el mar, que se llama sulforreductora, y que tiene la capacidad de comerse ese azufre y hacer algo fabuloso para la naturaleza. Se come el azufre y hace un metabolito, con él hace síntesis, pero libera un gas, como todos los microorganismos liberan un gas biológico, y genera un metabolito que es los núcleos de condensación de dimetilsulfuro. Por fin estamos entendiendo qué está pasando con la lluvia, porque hay precipitaciones tan fuertes, porque a veces no hay precipitaciones, porque la ciencia pensaba, hasta esas teorías nuestras, obvio con un grupo de científicos, que el ciclo era hidrológico, y el ciclo es hidrobiológico, y ese término lo estamos acuñando, y universidades del mundo a partir de la ida a El Salvador, que pueden ser directas del Instituto del Museo de Ciencias Naturales de Estados Unidos, que las escojan, le pedí,
empecemos a estudiar la realidad de las cosas, porque en ese afán de separar uno de lo otro, miren la importancia de la biodiversidad, ¿ok? Ya vamos encadenando todo. Si no hay núcleos de condensación, no hay nubes. No se formarían las nubes, entonces no hay lluvia. Y si no hay lluvia, pues no tenemos nada. Y aquí está la síntesis académica, que es muy fácil. Son unas bacterias que se comen el azufre, generan un gasecito que se llama dimetilsulfuro, generan unos núcleos de condensación que permiten formar la nube. Si no, imagínense lo que era lo más caótico para el océano, que era tener azufre, se convirtió en lo más perfecto de ese ciclo hidrológico, que es generar nuevamente núcleos de condensación, coger el agua evaporada y precipitarla nuevamente a los mares y a los continentes, es lo que hace. También hay núcleos de condensación en los bosques, en las selvas. Yo hice una investigación sin ningún elemento inóptico 3 días. Y compartiendo conocimientos de ellos, y logramos la firma de algo que el mundo no lo conoce, lo tenemos firmado en Suecia, y es que ellos incendiaban la selva. Y ellos creían que al incendiar la selva, el proceso biológico se mejoraba. Y traían una tradición de cientos de años atrás, no sé cuánto. Esa ida a la Campurúa fue impresionante porque cuando los árboles producen núcleos de condensación y cuando el mar los produce, se forman las nubes, y al existir las nubes, los árboles generan un núcleo de condensación igual que en el mar, que vemos por acá, que se llaman los monoterpenos, ¿ok? Ese es un núcleo de condensación. A ver, si el agua se evaporara sin núcleos de condensación, pues debería caerse inmediatamente, como cuando una olla y eso. Cuando hay un núcleo de condensación, lo expande, merma la densidad y se forman las nubes. Por eso un avión puede pasar, si me imaginé, pues estrellar tranquilamente. Entonces, surge un fenómeno extraordinario, que fue con lo que logré firmar el tema con los arahuacos y con todos ellos. ¿Quién abona o quién le echa fertilizantes a una selva? Una selva tiene más tecnología que cualquier monocultivo en el mundo. Tiene más clorofila que cualquier monocultivo en el mundo. Produce más que cualquier monocultivo en el mundo, que recibe por hectárea, como la caña de azúcar, 2.4 toneladas de urea al año. ¿Quién le echa eso? ¿Quién lo hace? Lo hacen los rayos. Los rayos dentro del ciclosistema tienen una función interesantísima. Y la formación de las nubes con sus núcleos más todavía. Cuando los rayos, ¿cómo se forman? Por descargas eléctricas, o un potencial o un diferencial eléctrico entre nubes o entre nube y tierra. Cuando esto ocurre y caen los rayos, hay una cosa fantástica. Y es que la atmósfera que nosotros respiramos tiene un 70% de nitrógeno. El aire que tú respiras tiene un 70% de nitrógeno. El nitrógeno es urea. La urea como tal, como está en este momento, no está disponible como para que sea un fertilizante. Y la única manera en que queda disponible para fertilizante es cuando se ioniza con una alta carga eléctrica. Las altas cargas eléctricas están en los rayos. Los rayos ionizan el nitrógeno y el nitrógeno cae con la lluvia y es mejor abono que 1000 bultos de urea. Y así es como se abona la selva. Una teoría muy reciente, está en varias universidades, está en la Universidad de Cambridge en este momento, porque estamos como redescubriendo cosas. ¿Por qué? O yo creo que no redescubriendo, sino que finalmente era un conocimiento proscrito, que un latino lo volvió y lo pilló, y lo tenían proscrito porque el negocio de la urea es el segundo negocio después del petróleo. Entonces, pues ¿cómo así que van a sacar eso? Pero eso ya salió, ¿no? Igual, obviamente, nos ayuda muchísimo la fertilización del Amazonas y el trópico, que traen unas partículas que mineralizan ciertas selvas como la del Amazonas, pero digamos que su aporte no es tanto como generar nitrógeno, que es el desarrollador tecnológico de una planta. Y aquí claramente vemos pues fácilmente que entre una nube y la tierra se llama rayo,
y entre nube y nube se llama relámpago. Los dos actúan como ionizadores atmosféricos, los dos ionizan el nitrógeno y los dos permiten que ese nitrógeno se precipite al agua con las lluvias y abone el suelo. Logramos que entendieran y han sido absolutamente fieles durante 12 años, jamás volvieron a incendiar la Sierra Nevada. Si hay un incendio, por allá lo están haciendo los narcotraficantes. Y ese es otro cuento. ¿Sí? ¿Ah? Gracias. Entonces, logramos firmarlo y logramos entender que hay un ciclo atmosférico y sistémico que coge el nitrógeno del aire, que los rayos ionizan y lo convierten en nitrógeno, que se vuelve un nitróxido, por supuesto, y después las plantas lo biologizan y forman parte de su tecnología. Pero esa es la realidad, por supuesto. Con este estudio, el año pasado, ¿en qué mes? Presentamos nuestra patente en Estados Unidos de un equipo que hace esto. Y ya no lo hará jamás con el petróleo y los hidrocarburos. Y la patente fue aprobada y admitida bajo 2 reivindicaciones que hay que hacer. Y creo que ese va a ser un regalo para la naturaleza. Luego vemos lo fantástico de lo que es la fotosíntesis. Que hemos estado un poco confundidos porque nos dicen que la fotosíntesis es la producción de oxígeno, pero como su palabra lo dice y el creador de la fotosíntesis, digo, fotosíntesis, la capacidad que tiene un fotón de sintetizar con la luz la energía y volverla materia. ¡Wow! ¡Qué cosa tan extraordinaria que algo capture fotones y los vuelva materia! Entonces lo que nos puso a pensar y nos orientamos más por lo que la luz sea un quantum discreto, o sea, una partícula que oscila como una onda. Porque si algo la puede capturar, tiene que tener en el mundo cuántico algún peso, algo de masa. Muy allá, pues, ¿por qué? Porque puede ser capturada. Y para que no nos digan que no en las conferencias, con el Instituto Nikon se tomó esta foto, no sé si alcanza a ver, y vemos que en el estoma de una hoja y a nivel de granas se están viendo los switchecitos de acetona electrónica capturando fotones. No sé si se alcance a ver alguna distinción o no, pero es totalmente real, ¿ok? Y entonces, ese es el sector primario de la vida, la energía volviéndose alimento para una especie menor, que es una planta, para empezar especies mayores. Por eso la energía es lo más importante del planeta, porque sin la energía no hay biodiversidad. Entonces el cuento allá es un cuento que va después, aquí estamos viendo el cuento que va primero, en realidad. ¿Te parece? ¿Vamos? ¿Sí? Y entonces, pues no me lo he inventado yo, porque ustedes cogen un libro y alguien por allí después en los años 64, 65 empezó a decir que la fotosíntesis es una planta produce oxígeno, y todos nos creímos el cuento. Ojo, como nos cambian el cuento. ¿Listo? Entonces todo realmente tiene un control ciclosistémico, es un equilibrio natural y efectivamente lo estamos perturbando. Si vemos bien este planisferio, es un planisferio porque alarga el ovoide de la Tierra. Vemos toda la cantidad de microbiología que hay trabajando por el planeta, que está en esta franja, digámoslo, de un verde menos claro. Esta microbiología que hay aquí, ¿qué está haciendo? 1, generando oxígeno. 2, generando núcleos de condensación. 3, reduciendo el azufre. 4, alimentando el krill. Toda la base primaria de la existencia del planeta funcionando con los rayos del sol. ¿Ok? Entonces, ese equilibrio es tan perfecto, que cuando se desequilibra, es como cuando se le suelta el último perno a una llanta. De esa manera. ¿Y por qué estamos a punto de soltar el último perno de esa llanta? Porque tuvimos una mirada demasiado tecnológica del planeta, cuando la mirada era más natural. La mirada era entender esto que hemos acabado de repasar aquí. Y entonces pensamos que podíamos poner osos polares en el desierto del Sahara porque nos dio la gana, que pudiéramos poner a nadar delfines con vacas, porque pues, no importa que la naturaleza nos esté diciendo que es al contrario, o sembrar naranjos en el polo norte. Yo he ido 5 veces a los polos, no he visto el primer naranjo, pero creo que ellos han querido hacerlo.
o poner un pingüino en la Tatacoa. Es decir, hemos hecho cosas, hemos hecho barbaridades y tenemos que ver cómo solucionamos esas barbaridades. Y entonces tenemos que entender que si vamos a hacer cambios, qué bueno que sepamos que los cambios que se están haciendo son cambios no sensibilizados. Eso es muy importante. La palabra y todo esto y el Senado tiene mucho poder en todo esto. ¿Listo? Estamos haciendo una migración tecnológica no bidireccional. Uno no puede comparar el trópico a los países septentrionales y australes. Son totalmente ecosistemas, pero totalmente diferentes. Entonces traen plantas de agua. En Argentina funcionan diferentísimos los paneles solares. Traen de todo, pero no. El cambio tiene que ser totalmente direccional del país de origen. Estudiar la matriz, evaluar las condiciones de la matriz y decir, esa tecnología aplica o no aplica. Y Colombia, como es un país que ha adolecido de esto, está llena no de mamuts blancos. No hemos hecho una motivación en la fase de cambio tecnológico porque se obvió que había que hacer una transición, no se proyectó el efecto y se está haciendo, y qué pena decirlo, hoy. Yo soy de las de cambio climático, yo soy conferencista, no en una de esas de biodiversidad, porque no me gustan las de biodiversidad porque se negocian los terrenos, las biodiversidades como una meretriz a los países que dicen que son muy limpios, que son los que más contaminan. Eso no debe ser así, pero no le cambiemos el discurso a eso porque está bellísima acá. Y hemos desarrollado y hemos establecido unos negocios sostenibles, pero en unas economías no sustentables. ¿Saben la diferencia entre sostenible y sustentable? Es difícil la interpretación porque en la lengua nativa castellana son supremamente diferentes, como debería serlo. Y en el inglés, siempre salen dominando, significa lo mismo. Se lo voy a hacer aquí. Sostenible, ¿cierto? Sustentable, ¿ok? Entonces, ninguna tecnología que se desarrolle sostenible, si no preserva la superficie, no tiene sentido. Y ya estamos logrando que en los discursos de muchos de los colegas nuestros se cambie el concepto y ya hablan de sostenibilidad. Bueno, a veces nos dicen cosas como la siguiente. Doctor Borrero, cuando entre la tecnología digital, el consumo de papel se va a acabar. Se va a acabar, no necesitamos cortar más bosques. Hoy se está cortando las Amazonas en igual cantidad para hacer ganadería y cultivos como para hacer papel, porque cada vez que hoy van a salir de aquí con algo así. El rolling paper hoy es el dominante en el mundo del papel, no la red. Y donde quiera que usted vaya, donde quiera que llegue a su casa, ¿llega con un cosito de eso o no? Y cuando uno va de paseo, no, el bolsillo es así. Y uno ni los lee y los botó. Y obviamente la industria del papel se centró en eso como su economía y es la mayor fabricante de datáfonos a nivel mundial. Obviamente creemos que va a tener una sustitución, pero mire cómo lo van disimulando y nos van cautivando, ¿no? Y estuvimos en las cataratas del Niágara y entonces le dijimos al avioncito que se desviara porque es que te llevan siempre por el bosque. Y entonces miren lo bello que es esto, y se desvía media hora y te encuentras esto. Todos los días arrasan una superficie en el Amazonas equivalente a cerca de 25.000 hectáreas, todos los días. Papel, ganado y cultivos, papel, ganado y cultivos. Entonces, si no se los decimos, y Brasil está apostando allá en la azul, como el país más biodiverso del mundo y por dentro tiene semejante lunar, pues obvio, hay que decir la verdad, hay que decir, venga, sea más responsable. Entonces, ¿cuál es la realidad? Hemos perdido medio planeta, medio pulmón. Irrecuperable, absolutamente irrecuperable. Por más que tratemos de hacerlo, los espacios ocupados, el hábitat, la antropoinducción,
el no entendimiento de la quística, que es la ciencia que estudia el hábitat y el hombre, sino que tal cual nos fuimos abrazando todos, esto no se puede recuperar. Yo le decía a algunos países, mega problemas, mega soluciones. ¿Cuántos árboles vas a sembrar? Y me dicen, no, voy a sembrar 10.000. Y le digo, no, tienes que sembrar 45 millones en tu país para siquiera tener un resultado. No para darle un grito a la bandera y decir, ya sembrar un arbolito. Por Dios, es que estamos jugando con la vida de todos nosotros. Y también tenemos un planeta nadando en petróleo. Tenemos que agradecer y tenemos también que criticar y culpar. Esta generación llegó hasta aquí por el petróleo. Se llama la era del petróleo, la era de los hidrocarburos. Así como el hombre no era nada, inventó la rueda, logró avanzar, porque esa es la curiosidad del hombre, ir para adelante y avanzar y logró avanzar. Y después se encontró la piedra y la pulió y logró hacer herramientas y avanzó y avanzó y avanzó. Y después se encontró el cobre y avanzó y avanzó y avanzó. Después aprendió a fundir arcillas y avanzó y todo creció. Y después por ahí, chuzando, se encontró el petróleo y se encontró el carbón, perdón, y avanzó y avanzó y avanzó. Y después se encontró el petróleo. Y el petróleo realmente para mí es una economía de beneficios muy rápidos que no ha hecho su transición como la debe hacer y nos está generando un impacto global con el calentamiento, con la cantidad de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que en realidad no son tanto culpa del petróleo. Lo que usted quema en su carro no es un gran aportante. En la matriz energética, yo le pedí el favor a mi amigo que me dijera cuántos terabytes de energía consume el planeta. El planeta consume por hora hoy 32.000 terabytes de energía. 32.000 terabytes. Un tera es un número que puede en tipo 12 llegar de aquí a 18, 26, 32. Salir a la calle, escribir el número y el número sale a la calle. ¿Listo? Y todo eso consumimos de energía y de ese consumo de energía, no quiero estar tan mal, ¿qué porcentaje es carbón? El carbón de esos 32.000, el carbón, en total, hidrocarburos y carbón producen el 60% de esa energía, en total. Queda un 30% para la energía hidráulica, para la energía nuclear, y las energías alternativas. Y el otro gran porcentaje, que es una matriz entonces de carbón, de petróleo y de gas, lo produce los hidrocarburos, dentro de los cuales el petróleo participa en emisiones de ese 32% solo con el 2%. Entonces, ¿dónde estamos cerrados? ¿Y dónde tenemos que poner los ojos? ¿Cierto? Si el gas es limpio porque no tiene partículas, pero el gas cuando se quema genera la misma cantidad de dióxido de carbono que el hidrocarburo. Entonces, si de eso, esa fracción pequeña es el petróleo, lo podemos solucionar. Yo creo que eso nos da unos caminos de solución. Cuando se empezó a medir todo esto por allá en los años 85, surgió el boom entonces de los biocombustibles y con mucho respeto tiene una huella de carbono mucho mayor que el petróleo. Es decir, generar 1 litro de etanol en todo su proceso energético de molinos, tachos, cubas de fermentación. Cuando haces toda la sumatoria, hay más dióxido de carbono en la fase de producción que en la fase de combustión. Y entonces pues, nos vendieron el cuento de que era un combustible limpio, que lo es, ¿cierto?, en el carro, pero pues no es sino ir y mirar desde DAPA, la chimenea, es tan fácil hacer la suma y la resta y no vale la pena. Entonces, claro, decíamos, pero ¿cómo es posible? Y yo participé en esto y me fui con Cericana, mostré en Australia las continuas y todas haciendo biocombustibles, pero finalmente lo que le decían a uno, miren, midan el carro,
pero nunca le hicieron medir atrás. ¿Ya? Entonces, midiendo atrás nos damos que la huella de carbono es muy alta. ¿Y cuál es la razón? ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que hoy las partes por millón de dióxido de carbono por primera vez tocaron el punto de inflexión. Arrancamos en 280 partes por millón, entramos a 350 en el año 2015 y nos pareció peligrosísimo, y hoy estamos en 400 y el límite de inflexión es 410. Estamos aquí, pues, hay que hacer aquí. Entonces, pues obvio, esto es un transformador de ese bioetanol limpio. Y esta es mi ciudad tomada desde el APA con un filtro del aire que respiramos aquí en Cali, que no lo vemos, pero si le ponemos un filtro sí lo vemos. Y lo hace el dióxido de carbono. ¿Qué es el peligro de esto? Que la Tierra se está calentando así. ¿Y por qué esa expresión así? Para una persona como yo, y este es un carbón, y lo pongo aquí, si ese carbón está incandescente, ¿me afecta? Para nada. Muy pequeñito y yo muy grande. Pero para un microorganismo inventamos la relación. Si yo soy el carbón y ese es el microorganismo, en segundos lo es. Entonces, acordémonos que el origen de todo es microbiológico, es biodiverso, y estamos sometiendo a un estrés térmico de 1 grado, algo que lo siente como si fueran 100 grados. La microbiología como las plantas son sésiles, no tienen capacidad de moverse plenamente. Lo hacen a su manera, pero son sésiles, hay que desplazarlos. Entonces, tenemos este gran riesgo de que el dióxido de carbono genere un punto de inflexión. Tenemos uno más grave. Hemos estado también en el sur y en el norte caminando por la tundra y la taiga, y el riesgo es que debajo de estas capas de hielo y de pasto hay unas burbujas de metano enormes. Que se desprende una burbuja de metano de estas, como creemos que va a pasar en Siberia, y significaría todo lo que ha calentado el CO2 durante 10 años. Entonces, estamos pues en unos puntos de inflexión complejos. Eso destruye los corales. Hoy hay un blanqueamiento total de corales. Eso lo pude percibir desde el año 1994. Un año antes estuve en Australia observando el blanqueamiento de los corales. Ya en nuestros mares están totalmente blanqueados. Uno va a las Islas del Rosario y el blanqueamiento de los corales todo. Por 1 o 2 grados de temperatura. Eso hace todo esto. Los osos polares. Los osos polares ya no se pueden sostener en los témpanos de hielo, están bajando a Alaska y ya hay hibridación entre oso gris y oso polar. Ya se han encontrado híbridos, eso no ocurría jamás. Eso para mí es una hibridación antropoinducida. Y ya tenemos pequeños continentes de plástico flotando en el mar que se ven desde satélites y se pueden percibir. Y yo creo que esa es otra alarma porque ya las especies secundarias que capturan el fitoplancton y otros peces, pues también se tragan esto, se crean, y tiene que ocurrir una cantidad de cosas. Igual descubrimos algo terrible, y es que las ballenas jamás se encallan, porque perdieron el horizonte. Ellas, yo creo que el cerebro de una ballena, de delfines y de este tipo de mamíferos es impresionante. Y ellos lo que hacen es que, me quedan 15 minutos para terminar. Y ellos lo que hacen es que se suicidan porque el mar está lleno de pin electromagnéticos de sonar. Y van y se suicidan para que el hombre se dé cuenta que algo malo está pasando allá. No tienen cómo hablar. Yo entiendo el idioma de mis labradores, sé cuándo, todo, pero las ballenas no. Y ellas no tienen cómo decirte, miren, me estoy muriendo por esto y esto y esto. Uno de los elementos más destructivos que hay de la capa de ozono es el cloro. Esta molécula de cloro que ha sido tan útil para la sanidad de toda la población del mundo es la que nos ha destruido la capa de ozono. Una molécula de cloro tiene la capacidad de reducir el ozono a O2 y genera un radical de cloro libre y destruye el ozono.
una sola destruye 1 millón de moléculas de ozono. Recordemos que el ozono, aquí está, como para que no se discuta pues, en un foro muy científico, una foto tomada por Nikon de un átomo de cloro destruyendo una de ozono. Son millones de gotas superpuestas en un microscopio de electrones que muestran la evidencia. Eso lo tuve que hacer porque dando una conferencia no sabía que el mayor productor de cloro del mundo estaba en mi conferencia. Y yo no tenía ni idea. Cuando acabé la conferencia se quedó, ¿qué tiene contra mi empresa? Ah, ¿qué? Me dijo, porque es que yo soy el dueño de Falco, Grupo México, el mayor consumidor de cloro del mundo. Yo le dije, bueno, no me pasa, tranquilo, no hay un problema. Pero sí hicimos un acuerdo y le puso filtros de carbón activado a todas sus fábricas para absorber el cloro. Ya lo sirve, ¿no? Pero hoy tenemos este agujero de ozono, y al tener este agujero de ozono, todo va a estar en la secuencia de esta longitud, de este color. Ese rayo entra, es una longitud de onda de 253.4 nanómetros, que tiene la capacidad de destruir el ADN de cualquier microorganismo. Oscila la misma frecuencia, entra y entonces lo inhibe y atraviesa el agua, también atraviesa el aire y el cuarzo, y aquí está impactando el ADN, la dupla helicoidal de un nucleótido, por eso todo está en rojo, destruyendo. Entonces, el ozono destruye, si no hay ozono, la luz ultravioleta penetra directamente y destruiría toda la microbiología. De hecho, a nosotros nos daña la piel. Entonces, estos son los puntos de destrucción de toda esa microbiología del mar que nos tiene muy alertados, porque recordemos que esa es la microbiología que produce el oxígeno, los núcleos de condensación, que hace la sulfurreducción, es decir, la que mantiene el ciclosistema biótico del planeta en funcionamiento. Y bueno, tenemos la mejor capacidad instalada climática del planeta. Este fue el invierno del 2004, que casi duró 1 mes y medio, congeló todos los países septentrionales, y en el Congreso Científico de Gotemburgo les dije yo, los países septentrionales perdieron el año porque perdieron capacidad climática instalada. Esa frase sirvió para que me bajaran de la COP25. Si no quitaba la frase, no hay COP. ¿Por qué? Porque es una realidad. Ellos están perdiendo, qué pena, sus países están perdiendo capacidad climática instalada. ¿Qué puede hacer uno con 5 metros de nieve encima? ¿Qué cultivo puede hacer? ¿Qué puede hacer? Y mientras ellos estaban así, nosotros estábamos así. Y mientras Canadá se está incendiando, nosotros estamos así. Mientras Chile, miren aquí algo, la incidencia polar continental del polo sur es ninguna, la incidencia polar es toda, y la vamos a ver aquí, ¿ok? La incidencia del polo sur es toda sobre los países septentrionales, pero nosotros lo más cerca que tenemos es la Tierra del Fuego, estuvimos hace poco ahí, estuvimos por aquí, y no hay incidencia. Entonces ellos se están perdiendo, y estos inviernos son dramáticos y se están exacerbando, y aquí está la incidencia, y nosotros aquí no tenemos en este polo ninguna incidencia, en el polo sur, sobre los continentes. Entonces sí es una realidad de que hay una afectación en el clima que les hace perder capacidad climática instalada, y nosotros tenemos que sacarle ventaja a eso, pero enorme. ¿Por qué? Porque si empezamos a hacerle entender al mundo que esta es la verdad, además que es la verdad, pero que no se puede decir allá, esta es la verdad. ¿Por qué? Hoy la economía se está yendo en un 85% de los países desarrollados. Cuando, ojo, no soy ni brujo ni nada, soy creyente de Dios, pero los países que van a tener mayor turismo climático del mundo son los tropicales. Vamos a ser los países más visitados del mundo. La geometría de sus bosques es muy diferente a la nuestra. Esta es la geometría de un bosque que uno ve, no sé si hayan ingenieros forestales, me da pena, que los chicos sacan 5 cuando hablan de estos árboles y vienen a cultivar esto a un país tropical. A un país, ese árbol está diseñado para en la época glacial, y por eso nuestro nuevo doctorado que van a hacer con una hipótesis nuestra es ciclo hidroglacial y ciclo hidrofluvial. Son totalmente diferentes. Ellos reciben la nieve, se deshielan y tienen su agua. Y también tienen ese regalito de nieve.
y tienen esto cuando se empieza a derretir y forman sus ríos y sus represas, se secan en verano y generan sus incendios. Es decir, están en problemas en realidad. Nosotros tenemos menos problemas, no tenemos estos tornados, estamos ubicados en el plano ecuatorial, en la eclíptica, en todo el plano de la eclíptica. Somos todos estos países que solo son 12. Y lo que nunca debemos hacer es traer a un país tropical una geometría de un bosque que es totalmente diferente en un país tropical. Está diseñado para un ciclo hidropluvial, no hidroglacial. Está diseñado para retener gotas de agua, generar sombra, que los rayos del sol no dañen la microbiología, que se generen núcleos de condensación, que haya humedad. Un nacimiento es una complejidad del ecosistema para generar un núcleo de condensación que haga que unos hilos de agua afloren en un punto. Y entonces ellos pensaban que el nacimiento era el lugar de donde estábamos sacando el agua. Es complejo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ser unos amortiguadores en esta fase del cambio, donde creemos que el mundo entero está en un eclipse. No saben, no tienen ni idea qué dirección se está cogiendo. Y si no tienen ni idea, pues obvio, algo malo va a pasar. Pero si empezamos a generar hipótesis, si empezamos a generar estas sinergias universitarias con los institutos y la ciencia, yo creo que podemos entregar unos resultados que permitan, por lo menos, obtener soluciones a problemas y mostrar realidades. Y por eso nosotros creemos que se puede reprogramar el futuro. Aquí en Cali yo hice una conferencia en que año, muchos años, en el Centro de Eventos del Pacífico. Fueron 5.000 personas, pero invité 1.000 chicos de los colegios públicos. Creo que aquí hay alguien que estuvo ahí. Y una niña por allá tenía más de 2.000 niños como están ustedes. Cero ruido. ¿De dónde hay? Cero ruido. Y una niña empezó a molestar. Dije, ven aquí que me estás desconcentrando. Y me dice ella, es que su conferencia no sirve para nada. Y entonces, wow. ¿Dónde le pego? Por Dios, ¿qué hago con esta niña? La conferencia fue patrocinada por el gobierno de Israel, con el embajador de Israel, y estaba el vicepresidente, ¿no? Estaba toda la plana de Israel. Yo le digo, yo trabajo hace poco, ahora no, para unos institutos de allá, pero no. Entonces le dije a la niña, ven para acá, sal aquí. Y le dije, saca un niño de allá. Y vamos a hacer lo siguiente. Dámelo. Y de una vez ven para acá. Perfecto. Hacerle una balanza equilibrada con estos dos vasos. Mezclar tus vasos y hacer una balanza. ¿Sí? Sí. Si los dos vasos tienen la misma cantidad de agua, ¿cómo está la balanza? Y en este vaso hay 1.000 gotas de cosas buenas por el planeta, y en este vaso hay 1.000 gotas de cosas malas por el planeta. Le dije a la niña, ven, moja tu dedo y saca una gota. Y la niñita se fue y metió el dedito y se vino con la gotica. Y le dije, ¿dónde te quieres hacer? Y me dice, en el vaso de las gotas buenas. ¿Cómo hace la balanza? Subió. La cambias. Una gota de agua cambia la balanza. Nunca nos olvidemos de eso, porque a veces nos dicen que nuestras acciones no sirven. No, señor. En puntos de inflexión que se marcan, un punto de inflexión en una variable que se marca de menos a más infinito, dos de sus variables dependen de la distancia y el tiempo. Cercanías tan mínimas que lo pueden cambiar. Entonces, una gota cambia la balanza. Gracias, balanza. Y entonces, creemos que podemos reprogramar el futuro porque estamos en el lugar de mayor biodiversidad del mundo. ¿Cierto o no? Claro que sí. Es verdad, tenemos la mayor biodiversidad del mundo. Brasil está diciendo que él la tiene, pero es mentira. No quieren que nosotros sumemos los dos océanos. Nosotros tenemos dos océanos con dos tipos de especies diferentes. Si las sumamos, le ganamos como por 2.600 especies. Brasil.
¿Listo? ¿Tenemos el mejor clima del mundo? ¿Sí o no? La mayor relación de patrimonio ambiental la tienen todavía no tenemos esos pasivos que no nos permiten hacer nada. Tenemos la mayor oportunidad de hacer agricultura natural, porque no nos congelamos y no nos incineramos. Yo con todo el respeto le dije a Alam Sadatsky, el ministro de Ciencias Botánicas de Israel, le dije, ustedes han utilizado el término pésimo de agricultura orgánica. Y él me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y le digo yo, porque ¿qué es una planta? Una planta es primero un fotón. Un fotón es orgánico. Segundo, es una molécula de dióxido de carbono. ¿Es orgánica? Tercero, es agua. ¿Es orgánica? Cuarto, son minerales. ¿Son orgánicos? Entonces, una planta orgánica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ellos han optimizado de tal manera el sistema y deberían hablar de una agricultura más limpia, porque los que verdaderamente pueden hacer una agricultura natural somos nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos que hacer adaptación climática, utilizar... Mire, esto que me miraste un poco preocupado, te lo voy a explicar así. Después, en otro viaje a Europa, fui invitado por arquitectos a dar otra conferencia y vinieron los suizos. Y estaba con los mismos de siempre y dicen, Europa le acaba de cancelar la exportación de pulpa blanda a Israel. Y yo dije, ¿y por qué? Me dijeron, porque en las trazas de sangre que hacemos, nos encontramos que la gente no tiene ni coliformes, ni tiene mesófilas, pero sí tiene propileno, sí tiene plásticos, sí tiene... Sí, señor. Encontraron una cantidad de trazas. ¿Por qué? Porque es una agricultura de mangueras, de tubos, de computadores, de todo eso. Entonces nosotros tenemos una gran oportunidad de hacer agricultura orgánica. Estamos en el país biodiverso del mundo, estamos en una selva natural, se llama la selva de Halley, que es la que mantiene toda la humedad tropical por siempre y la mantenida por siempre. Y para que no nos digan pues, que es un invento que está, siempre va a estar, obviamente varía. Estamos afectados por un fenómeno de niño y niña, pero es increíble este país. Si a uno le dicen todos los años, durante toda la vida, el 23 de enero se va a meter un ladrón a tu casa, ¿tú te preparas o no te preparas? Aquí siempre mitiga. El verbo mitigar es de necios, el verbo prevenir es de sabios. Aquí es la unidad de riesgo, yo mitigo, tú mitigas. ¿Por qué? En la mitigación hay mucho dinero, en el verbo prevenir, solo una vez. ¿Okay? Entonces, si uno sabe que este ladroncito viene todos los años y nos causa este problema, hace rato tendríamos que haber hecho un estudio de floodplain, de llanuras de inundación, que ya hay doctorados para eso, pero no lo saben. Y obviamente entonces nos vemos con estos problemas, Pero no hemos entrado en el punto de inflexión porque creemos que hay tecnologías. Este es el acuerdo que le dije que firmé, el de la Cancurúa con estos son unos Hogis y Arahuacos en Estocolmo. Hemos estado pues con estos señores planteando diferentes. Este es el director de jardines de la Reina Isabel y el director de ciencias botánicas de Inglaterra y bueno, y hacemos foros, aquí teníamos muchos presidentes y tratando de mostrar que es que nos están echando cuentos que no corresponden y nos están viendo muy subdesarrollados cuando podemos ser un país de muchas soluciones. Y realmente estos son los bosques que debemos tener. Me parece que un país, ¿cuál es el país donde más llueve en el mundo? Colombia. Exactamente. ¿Cuál es el país que tiene la estribación de 3 cordilleras más cercanas en el mundo? Colombia. Entonces, cuando no quiero molestar a nadie, cuando secuestraron a Ingrid Betancourt, ese helicóptero quedó parqueado ahí. Y me fui yo y hablé con el jefe del país y le dije, estoy haciendo una investigación para verificar dónde se podrían hacer reservorios y represas naturales. Y nos prestó el helicóptero y fuimos con 4 embajadores que invité, de Canadá, de Suiza, de Israel, y otro embajador, y obviamente un cuerpo armado. Y nos encontramos que este país podía hacer represas naturales como no se imagina. Pero, ¿con qué diferencia? Nosotros tuvimos que socializar el proceso, porque las represas que se han hecho aquí se han hecho desplazando, y nos inventamos un proyecto hermosísimo que se llama
granjas hidrovoltaicas sostenibles. A cada campesino que le cogíamos un espejo de tierra, se lo convertíamos en un espejo de voltios y se lo comprábamos por 20 años. ¿Quién cultiva 20 años con tanta actividad? Todos dijeron que sí, pero entró este nuevo concepto de las energías alternativas y por ahí una maga y unos magos que andan por allá andan diciendo que el ciclo hidrológico no es renovable. El agua entra a la represa y se desaparece. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que, primero, es social, granjas hidrovoltaicas, que los campesinos se beneficien de cada voltio, así como el empresario. Segundo, que se haga un cauce ecológico que sea satisfactorio, y hemos logrado diseñar esta represa multipropósito que tiene toda esta cantidad de productos en el país más fácil del mundo para hacerlas, que en las sequías, por Dios, en los estiajes, daría la mano para hacer los mejores distritos del riego en la parte de la Colombia que no conocemos, que es el oriente. Entonces, nos dedicamos a analizar cada aspecto para hacer de esto un negocio muy rentable. ¿Para quiénes? Para los campesinos, para todos. Esto no puede ser beneficio, pues, como hoy en día lo es de 4 o 5 dueños. Y lo hicimos real. Hablé, esta nueva generación de energía, estuve reunido con él, ya está la patente, imagínense. En los tubos se puede producir cada 100 metros en 60 pulgadas de diámetro más energía que cualquier tamaño de paneles solares que se imaginen. Podemos, las granjas hidrovoltaicas sostenibles, donde el campesino mire su siembra de voltios y sepa que tiene un sembrado de voltios. Que le corresponde de los 280 a 10 pesos, 20, toda la vida los tendrán. Es más, yo estuve sentado con los jefes de este grupo de guerrilleros en esa zona, 3 días, le dije no me vayan a encerrar que les vengo a contar un cuento, y los manes me dijeron ¿cuándo empiezan? Yo he tenido proyectos en que me cuidan los 3, los guerrilleros, los paracos y los policías. ¿Y por qué? Porque estoy con Dios. Y entonces diseñamos todo esto para que esto tenga incluso para la movilidad electromotriz, bien sea en hidrógeno. ¿Sabe cuál es el mayor problema del futuro de la movilidad electromotriz? ¿Dónde voy a producir la energía? Si hoy tengo una deficiencia de energía impresionante. Entonces, obvio, hoy, por ejemplo, ¿cómo solucionó la India? Con los gasificadores de síntesis, ya con la basura, están produciendo el 25% de toda la energía de la India. Por Dios, que equivale a producir 10 veces la energía de Colombia. Con las llantas. Va a entrar, esto ya está estudiándose cuando hubo la guerra ahorita, en estas guerras que estamos, se va a volver a la energía nuclear. Pero con los SMRs, son unos reactores más pequeños de 10 megavatios a 100 megavatios, que no van a tener los riesgos que se tienen con los grandes, pero ¿y por qué es real? ¿Hace cuánto funcionan submarinos y portaaviones con estos SMR? Hace 30 años. Hoy tenemos toda la tecnología para que esto no tenga ningún peligro. Y un reactor de estos, ¿saben dónde cabe? De 100 megas en este salón. No genera ninguna gota de dióxido de carbono y se nos van a adelantar aquí. ¿Okay? Pero nosotros por nuestro lado hemos hecho desarrollo para generar energía en ríos independientes. Estamos estudiando el hidrógeno. Ya el hidrógeno no va a tener el problema de almacenamiento. Esto es conseguido en una estación de bomberos. La carga una señora y carga su carro. Eso se llaman celdas metalorgánicas y estamos trabajando en eso. Y se puede trabajar en una celda de combustible o gas de combustión para el hidrógeno. Eso va a generar una gran movilidad electromotriz. Hoy todo el mundo está en este tema, pero por más de que esté en ese tema no se puede olvidar de que estamos al frente de algo que ya va a llegar también. La fusión nuclear. La fusión nuclear no genera ningún tipo de radiación ionizante y no genera ningún tipo de problema. Y ya el ITER, que es el primer reactor nuclear que va a ser comercial, sale el próximo año, sale el 2025. Y este reactor genera 5 veces más energía que un reactor nuclear sin generar ningún tipo de reacción isotópica. Tenemos que ser muy avisados
para que no nos cojan tan lejos y tanta ventaja. Pero nosotros, ¿qué creemos? Que con lo que tenemos podemos hacer muchísimo. Podemos hacer de la industria del carbón una industria supremamente limpia y que genere una cantidad de productos. Estuve tratando de trabajarlo en Cúcuta con el gobernador anterior, alcalde. Estuvimos con los empresarios tratando de convencerlos de que si hacían una tecnología limpia del carbón, la sacamos del estadio, porque hemos avanzado tanto que si lo hacemos y limpiamos, si hacemos de esto una industria limpia, y si limpiamos los hidrocarburos con una molécula que está hecha en Colombia, la empresa Lubrizol y yo desarrollamos una fórmula para microfragmentar los hidrocarburos y limpiarlos de manera orgánica, certificada en el derrame del Golfo de México. Y esta es la evidencia. Y esto ocurre en días, entre 4 y 5 días soluciona uno el problema. Entonces en este momento estamos en conversaciones con Chevron para que una empresa grande tome la iniciativa de hacer un MDL, pero lo puede hacer a través de una universidad, Ecopetrol, si es que le gusta parar la sociedad. Si no, nos vamos con nuestros juguetes para otro lado. ¿Qué estamos haciendo con el carbón? Si logramos hacerlo limpio, podemos hacer bajo un proceso pirolítico, o sea, de ignición con bajo oxígeno, grafeno. Y si hacemos grafeno, hacemos filtros de CO2 y tenemos pastillas para abonar. Lo que era el mayor problema del planeta se vuelve un fertilizante para el planeta. ¿Ok? Y eso está en el estado de la técnica, ya lo tenemos en el estado de la técnica. Entonces creemos que el futuro de los hidrocarburos es prometedor. Es prometedor, ¿sí? Que obviamente si le aplicamos ciencia y hacemos una transición de su inicio a una economía fácil, a una economía de investigación donde lo volvimos limpio. Y se acaba el cuento en nuestros países que pueden sufrir un default económico que no se imaginan, y ahí sí todos aguantamos hambre si dejamos de utilizar este tipo de productos, si dejamos de utilizar los hidrocarburos. Ya tenemos experiencias de pasar de ese carbón al grafeno, y de ese carbón al grafeno, que es una molécula tan absorbente que todo el aire que pueda estar contaminado aquí con dióxido de carbono se puede absorber en menos de una esfera de 2 centímetros cuadrados. Lo que quiere decir que estos podrían ser filtros perfectos para chimeneas. Obviamente están dopados con magnesio, hidróxido de magnesio, y ya hemos hecho como con ese hidruro de magnesio incrustado dentro del grafeno absorbe la partícula de dióxido de carbono. Es muy absorbente y con esto hemos hecho ya celdas metalorgánicas, ya hay referencias universitarias y de institutos a nivel mundial. Yo trabajo esto con un científico en Barcelona y queríamos ya empezar a tratar de que una entidad lo quiera hacer a nivel comercial, a nivel global. Y sería así, básicamente, lo que deja su carro lo convierte en una pastilla para su jardín. Y entonces la industria de los hidrocarburos se vuelve un competidor de las energías alternativas en un MDL, un mecanismo de desarrollo limpio, porque no podemos por ahora, miren, hay remedios que son peores que la enfermedad, 1000 veces peores. Si yo decidiera parar la industria de los hidrocarburos hoy, pues créanme que esto me ha costado muchísimo trabajo porque yo soy hiperambientalista y me agarraba pelos con Ecopetrol. Pero yo ya no puedo pelear con un enemigo que va hasta el 2040. Tengo que ayudarlo. Tengo que decir, venga, más bien, hagamos esto limpio y a ver cómo nos organizamos, porque el planeta no aguanta el 2040. Y ellos por llenarse de billetes y lo llevan hasta allá. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo colaboramos para que esto se pueda dar. Esto sí que es bien importante que lo llevemos a paper y documentos, temas. Y obviamente pues tenemos ya todos los estudios, los diseños y todo de cómo hacer celdas metalorgánicas que finalmente nos lleve a tener industrias de cemento con este tipo de filtros que estén generando pastillas de carbono y pequeños filtros de retención de carbono
para las casas y estamos diseñando ya para los mofles de los autos. Y creo que esa es una solución que pone desde otra perspectiva la economía energética del país, la manda a otro lado, bellísimos, y le pone un nuevo valor. ¿Por qué? Porque el MDL que le está pagando a una compañía por allá lejos, él mismo lo recupera haciendo un mecanismo de desarrollo limpio y su bono de carbono porque está dejando de emitir. No sé si me entendieron eso. Ok. Y entonces estamos en este mundo en que tenemos muchas tecnologías, las hidroturbinas son HYPE, que están dentro de las pipas, el hidrógeno, los paneles solares, eólico y motores magnéticos. Estamos trabajando en una de nuestras empresas con este tipo de motores, ya tenemos, que son motores que no necesitan una inducción tan fuerte y que funcionan con mucho menos voltaje. Finalmente, esto fue lo que hicimos en nuestra investigación para producir fertilizantes atmosféricos, lo llamamos nitrósfera, y en la investigación de la patente en Estados Unidos me encontré un curioso de 1961. Había nacido un año después que yo. Y me dijeron que un curioso presentó esto. Él tenía la idea de generar una atmósfera nitrogénica para cultivos. Y ese era su diseño. Obviamente que no tenía la tecnología. Yo hoy tengo toda la tecnología para hacerlo. Todo facilísimo. Para él era complejísimo, pero él hizo su patente, esta es la gráfica de su patente, nunca la pudo desarrollar porque antes las patentes de uso podían o no ser funcionales. Hoy de cuánto se acabó. Es una patente y tiene que ser funcional, se llama patente de uso. Entonces creemos que hay mucho por hacer, creemos en esto, en la relación de las personas entre los empresarios, en un mundo donde se está haciendo una reforma agraria, sin hacer una reforma agrícola es lo más estúpido. Es como si a mí me pusieran hoy, me saliera de aquí y tú me dijiste, uy, esa conferencia tan linda, te regalo esa avioneta para que te haga Bogotá. Yo me monto en esa avioneta y me mato a los 3 segundos. Entonces estamos entregándole tierra a gente que se va a matar en segundos porque no hay una reforma agraria donde hay empresarios que saben que es A, B, C y D y junto con ellos hagan el proyecto, si no se estrellaron, pero no, se hizo reforma agrícola pero no agraria. Hemos estado en el desierto, sabemos cómo hacer invernaderos de agua en el desierto, hoy esto está proliferando con agua de mar, tenemos la tecnología, es nuestra, sabemos cómo hacerlo perfectamente, cómo llevar escuelas, cómo hacer megaproyectos agrícolas de reforestación, pero un gobierno sí debería decir, venga, yo puedo sembrar la mitad del Amazonas, si tenga yo algo que sí valga la pena. Y creemos que muchas cosas se pueden cambiar estos envases por concentrados, disminuir el plástico y utilizar agua. Esta foto es de la investigación que hice en La Guajira para darles agua, salió en National Geographic. Yo no tomé la foto de la niña que se me murió en la camioneta y desarrollamos esta tecnología que la descubrí en una investigación en las pirámides de Egipto, unos iones que separan la sal del agua, pero te cuento que han tenido el rechazo de Dupont. Este gobierno la ha escondido como todos los gobiernos la esconden como no se puedan. Es decir, si aquí no hay responsabilidad a nivel de gobierno, si no se entiende que la tecnología pueda y la ciencia dar la mano, estamos en la olla y por eso hacemos estas conferencias tranquilos, porque tenemos soluciones de agua, esto es todo un equipo, ¿no? Estoy hablando de lo que tenemos. Y creemos que podemos reprogramar el futuro, podemos cambiar muchísimas cosas, estamos en estos límites, pero creemos que la industria minoenergética del país se tiene que apropiar de mucho de esto y ser muy poderosa. Como les digo, tengo invitación del presidente de Chevron, me llamó para que fuera a Venezuela ahora, van a venir, no sé si estuvo aquí alguien del ministerio. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Aquí no hablamos de política, sino de hermanos venezolanos, aquí hay uno. Y Venezuela tenía mucha importancia para mí porque tiene la franja de hidrocarburos más grande del mundo. Y
Y no quiero pues que salgamos a ensuciar, sino que les he ofrecido que esa franja la hagamos en uno de los procesos más limpios que conozca el planeta. Muy agradecido que estés aquí. Saludos al ministro. ¿Okay? Entonces nos movemos por el mundo buscando soluciones porque, como lo hemos dicho en nuestro grupo, nosotros no trabajamos para ninguna persona, trabajamos para humanos. Trabajamos porque los humanos, que fueron los llamados a señorear este cuento en este planeta, no seamos los que la cagan. No puede ser. Más o menos, ¿cierto? Entonces, hay muchas alternativas. Esta es una parte de esas alternativas. Hay mucha esperanza. Y la idea es entender después esto, que lo podríamos entender después, generar otro tipo de economía, donde ya entendimos los biocenos, los motopos, el control sistémico, y pensar que todo puede funcionar como un engranaje, donde los piñones pequeños sean tan importantes como los grandes, pero donde salga uno el reloj no funciona, y esa nueva economía se llamaría economía. Espero que este resumen a millón les haya gustado, o por lo menos les haya abierto la óptica.